Oye, Villa, y por otro lado, pues comentar también lo que habíamos dejado pendiente en temas, ¿no? La recuperación de las casas de habitación, y no estamos hablando de Santo Domingo. Para que no Oye, empiecen y se ofusquen. que el otro día vi un residente ahí de Santo Domingo y me dijo, oye, te convertiste en la persona que más odiamos los de Santo Domingo. Y dije, ¿a poco sí? Hay tantas personas a quien odiar, Sí. ¿no? Bueno, no deberían odiar a nadie, para empezar, ¿no? Pero hay tantos delincuentes que tendrían que odiar, pero se centraron todo su coraje en mí. Oye, no se preocupen, ya tengo aquí mi pulserita roja para el mal de ojo. No, pero, Escapulario también. pero realmente, bueno, ya, ese es otro tema, ¿no? Pero el caso de las viviendas abandonadas o deshabitadas que se encuentran en Baja California ha sido un dolor de cabeza para todas y todos. Y no le han hallado ni Infonavit, ni los gobiernos municipales, ni el gobierno del estado para recuperar esto, porque tampoco es algo sencillo, ¿no? Representa un tema jurídico, representa también un tema social, la recuperación de estas viviendas, aun cuando deben 5 años, 10 años de predial, aun cuando las tienen como basureros clandestinos, aun cuando siquiera ya incluso los dueños ni siquiera ya viven aquí, las dejaron ahí, porque toda casa o todo terreno en Mexicali tiene un dueño. Entonces, acá sí lo que se busca es con estos tribunales que desde la mañanera de la semana pasada, la gobernadora y el presidente del Poder Judicial dicen, vamos sobre esas viviendas para dotar de viviendas dignas a familias vulnerables. ¿Qué es lo que ha pasado, Villa? Que no han encontrado el cómo. Y se espera que con estos tribunales, que ya va a echar a andar el Poder Judicial, los puedan recuperar de una manera más fácil. Y tiene mucho sentido y mucha lógica realmente, porque los tribunales inmobiliarios, por así llamarlos, de vivienda, no son tan tardados como lo son los otros juicios de carácter civil. Pueden llevarse a cabo de una manera más rápida, a diferencia de otros casos, como hemos visto que duran muchísimos años. ¿Cuál es el esquema, Jorge? Sabemos que en Baja California, tanto en Tijuana como en Mexicali, sorprendentemente en Tijuana, pero también ocurre, hay una gran cantidad de viviendas que fueron abandonadas, como tú lo comentas, por sus dueños, que se encuentran inhabitadas, que se encuentran con problemas con el banco, con el propio Infonavit. Hay un gran número de viviendas que padecen esto a raíz precisamente de la crisis inmobiliaria de 2008, 2009, 2010. Y empezaron ahí a generarse los problemas. Es un problema que venimos arrastrando desde hace más de aproximadamente 15 años. El esquema es recuperar al menos 12,000 de las que se tienen en estos momentos en abandono para, mediante esquemas de financiamiento mucho más accesible, poder dárselas o brindárselas a personas que tengan la capacidad o las posibilidades. Hasta ahí parece todo bien, Jorge, porque tenemos un severo problema que no solo se vuelve un tema de vivienda, sino que también se vuelve un tema de seguridad, también se vuelve un tema de servicios básicos, públicos, porque, por ejemplo, no sé, en la zona de los valles de Puebla o toda esta zona más alejada que tiene muchas viviendas abandonadas también, todo esto es infraestructura, ¿eh? Y en el menor de los problemas de imagen urbana, ¿no? Exactamente, ¿no? Porque al final de cuentas son dentro de comunidades, pero también es un problema y también genera conflicto. Todo esto es un punto que sí se tiene que considerar. Tú lo comentabas, Jorge, hay un esquema de vivienda vertical que se está planteando, pero estos ya son realidades que tenemos que también se tienen que combatir. Aquí el único tema, que de hecho se lo preguntamos al magistrado presidente, Jorge, es ¿qué va a pasar con las personas que ya se encuentran invadiendo propiedades? Que ya tienen 5 años, 10 años con sus, ya prácticamente ocupando la vivienda, pero que no han iniciado un proceso judicial por ignorancia. ¿Qué ocurre? Y también hay muchos casos. Vamos a escuchar al magistrado presidente para escuchar qué es lo que dijo al respecto. Todas las casas que ustedes ven abandonadas, en determinado momento llegó una persona, solicitó un crédito, que hay un titular de ese inmueble y es por eso que está ahí. ¿Qué es lo que se va a hacer? Se va a notificar a esa persona, ya sea de forma personal o por dictos, y se va a proceder conforme a la ley. Es decir, se va a sacar una sentencia, se va a rematar, se va a publicar, se va a enajenar y el nuevo propietario va a proceder al lanzamiento. Aunque haya personas que estén poseyendo los domicilios. Hay que analizar, y eso es algo muy importante, hay que analizar en calidad de que si solamente están como posesionarios, no han iniciado ningún tipo de procedimiento, sí se les va a lanzar porque obviamente tiene un propietario ese inmueble y uno no se puede meter y apropiarse así de la noche a la mañana. Obviamente existe una prescripción de mala fe que tiene un término de 10 años y que le tienes que promover.
Entonces, sí, desafortunadamente sí va a haber mucha gente que esté como ocupa de llevar en otros países, pero si no tiene ningún documento y ningún procedimiento iniciado, pues se le va a proceder al lanzamiento. Pues sí, lo que dice el magistrado presidente y miren, acá sí es como también evitar o cómo ponerle este freno a estas voraces inmobiliarias o a los Raúl López, por ejemplo. ¿Cómo le pones esta barrera para que no se adueñen de medio Mexicali? ¿No? O sea, ¿de qué manera vas a convertir que estas viviendas terminen pues regresando o a la comunidad o a las personas que realmente requieran una vivienda y no que hagan negocio con las viviendas? Al final eso es lo que va a terminar ocurriendo, por lo menos es lo que parece este esquema, que si bien es positivo recuperar las viviendas, pareciera que si no hay este freno o este control, como lo comentas, va a terminar siendo alguien mucho más rico de lo que ya es, ¿no? Entonces, sí, las inmobiliarias ahorita están así... sí, como mosquitas. Como mosquitas. Dijeron, sí. Aquí ya llegó el negocio, vénganse todos para Mexicali. Adiós, pobreza. Sí, la verdad. Y además, con lo caro que están las viviendas hoy en día... Pues si arreglas una vivienda que ponga usted, costaba 500 mil pesos y la recuperas en 100 mil, en 200 mil pesos, pues ya la están vendiendo hasta en 1,5 millones de pesos, ¿no? Tan jugoso es este negocio de las inmobiliarias que tampoco se trata de una actividad tan fácil como yo lo estoy describiendo, pero sí tan redituable es que por eso hay tantas y por eso se les hace muy fácil hacer lo que hacen en el gandallismo de una casa que ha sido recuperada o que a través de crédito, y han sido señalados desde diputados, desde regidores, desde funcionarios, muchos ligados al PAN, quienes han terminado por, de una manera, le digo, es legal lo que hacen, pero es totalmente inmoral a partir de quitarle vivienda a quienes menos tienen. Pero acá estamos hablando principalmente de estas viviendas abandonadas, ¿no? No tanto las que, por eso decimos, es de qué manera van a poner esos barreras o esos candados para que no se hagan daño de quienes ya viven en su casa, que era lo que ya le cuestionabas al magistrado presidente. Y sobre todo porque, yo insisto, hay viviendas que en concepto están abandonadas o que por lo menos en teoría están abandonadas porque no se les atiende como tal, pero que son ocupadas por alguna persona, son ocupadas por alguna familia. Estas viviendas... Aunque la misma familia Villa ya no pudo pagar el pago de la hipoteca o tal, ¿no? Claro, exactamente, ¿no? Y que se encuentra en un conflicto legal. Aquí es donde cuestionamos, ¿no? Si la intención es quitarlas o recuperarlas para volverlas a vender, ¿por qué no esas personas que ya están ocupando esas viviendas, que tienen años o que son propietarios y que han perdido la posibilidad de pagarlas por un tiempo, ¿por qué no buscar un esquema para dárselas a ellas, no volviéndoselas a pagar, sino facilitándoles a lo mejor una prescripción o ya van mediante un proceso judicial? Al final de cuentas, la intención, creemos nosotros, de la gobernadora genuina es darle las casas con mayor acceso o darle mayor acceso a vivienda a las personas. ¿Por qué no las casas que ya están ocupadas? Facilitarles un esquema, ¿no? Para poder mantenerse así y ya darles una certeza a las propias familias. Si usted está pensando lo que yo ahorita voy a decir, es que usted es neopanista, así que ni se me ofenda. Pero Villa va a decir algún sector de la raza que nos está... Bueno, a lo mejor no, los que nos están escuchando no, pero sí, a lo mejor tiene un conocido que piensa así como lo que voy a decir. Si va a pensar como gente de Santo Domingo, dilo. Ándale, dilo. No, te van a decir, no, Villa, pero qué chiste... Así la gente no va a querer pagar sus casas, porque sabe que va a llegar el Estado y les va a dar facilidades y entonces, pues ya decir, no, mejor no pago y de todas maneras el Estado me va a salvar mi casa. Entonces ya la gente no va a estar pagando sus casas. Como pasa con el tema de los vehículos, ¿no? Sí. No, al final la gente quiere estar en regla, ¿no? Pero sí es cierto, mucha gente va a pensar esa situación y no se trata de eso, se trata de que tú tuviste las posibilidades para comprar tu casa y lo estás pagando bien, batallando y todo, pero pagándola, está bien. Hay gente que ni siquiera puede eso y no por eso no merece tener acceso a vivienda. Te viene los cargos de luz, Villa, de 2,000, 3,000 pesos, pues no te alcanzó para pagar la hipoteca de ese mes, ¿no? Sí. O te retrasas 3 meses y luego se viene una bola de nieve y ya terminas por perder tu casa prácticamente o meterte en otro juicio para que no la pierdas en lugar de recuperar tu juicio principal, que es el pago de la hipoteca, ¿no? Entonces, la verdad sí es muy complicado, sobre todo para estas personas y no necesariamente bajo recursos, ¿eh? Y aquí se va a medir, Jorge, qué tan progresista o qué tan de derecha, o qué tan
mídanse con sus propias uñas, va a ser la visión de vivienda de la gobernadora y del gobierno del estado. Es una línea muy delgada entre recuperar viviendas por el bien de todos, que es algo muy positivo, a recuperar viviendas sin importar que saques a las personas más desfavorecidas de un lugar que tienen para vivir en esos momentos. Y la otra es recuperar la vivienda para otorgarla en esta misma comunidad de la manera que la estás obteniendo, a hacer la gentrificación y hacer estos edificios como los de Tijuana, ¿no? Ujú. Edificios inteligentes en plena revolución o en plenas zonas donde tendría que haber otro tipo de inmuebles. A lo mejor están planeando hacer la nueva zona dorada en Valle Puebla. ¿No? Oye, otra chinesca ya, por favor. Gobernadora, ya con una tenemos más que Ya suficiente. no queremos más chinesca. Un cine curto allá. Chinesca zona este. A ver, no es para que se les vaya a ocurrir ahí o pongan en una pagoda. Ándale, por favor, ya no quieran convertir. En donde estaba FAMSA. Ahí. Un cinema corto. Un cinema corto ahí, propiedad de Marco Moreno, Sí, no sé, también. sí, y que hagamos todos los eventos allá también. El magistrado presidente haciéndose de negocios por todos lados. Ya los cachamos. Ya sabemos cuál es la intención. Quiero hacer otra chinesca ahí. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.